Prepárense para el impacto, porque lo que traemos hoy es la exclusiva visual definitiva de cómo lucen los íconos de Pasión de Gavilanes en pleno año 2026. Han pasado ya más de 2 décadas desde aquel estreno que paralizó la televisión y el regreso de estos rostros legendarios ha causado un terremoto mediático. Unos cambios son fascinantes, otros despiertan una nostalgia inmensa, y hay quienes han dividido a la fanaticada con sus nuevas apariencias. Mientras que algunos parecen haber hecho un pacto secreto con la eterna juventud, otros están tan cambiados que te costará reconocerlos a primera vista. Tendrás el valor de ver cómo el implacable paso del tiempo ha transformado a tus ídolos. Hablemos primero del gran maestro Jorge Cao, una leyenda viviente dentro del universo de Pasión de Gavilanes. En la pantalla su presencia era sutil, casi como un susurro intrigante. Interpretaba a ese anciano en silla de ruedas que parecía frágil por fuera, pero que con una sola mirada fulminante decía muchísimo más que cualquier guión extenso. Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de la piel de don Martín Acevedo, el abuelo más astuto y querido de las hermanas Elizondo, se escondía una biografía real tan intensa, dramática y poderosa como la misma telenovela que lo inmortalizó en la memoria colectiva. Jorge Cao no es un actor cualquiera. Este cubano de pura cepa descubrió que su destino estaba en las tablas mucho antes de siquiera saber pronunciar la palabra actuación. Desde que era apenas un chaval, mientras otros niños gastaban sus energías corriendo por los callejones de La Habana, bajo el sol caribeño, él ya tenía la mente en otro lado. Se la pasaba metido de cabeza en los salones húmedos y llenos de historia de la Escuela de Arte Dramático, respirando el teatro con la misma necesidad con la que respiraba el aire para vivir. Fue precisamente ahí, entre telones pesados llenos de polvo y bajo luces que parpadeaban, donde se gestó ese monstruo de la interpretación que años más tarde sacudiría los corazones de toda América Latina. Pero ojo que su leyenda no se detiene cuando bajan el telón, ni cuando terminan los aplausos del público. Décadas más tarde, cuando los críticos y el público pensaban que su carrera ya había tocado techo, la vida le dio una vuelta de tuerca inesperada y maravillosa. En el año 2019, el prestigioso premio India Catalina lo galardonó como el mejor actor antagónico, un recordatorio contundente al mundo entero de que el talento de este hombre no tiene fecha de vencimiento. Fue una demostración de poder, como si la industria del entretenimiento y el destino mismo se negaran rotundamente a dejarlo caer en el olvido o el silencio. Nacido el 2 de enero de 1944, Jorge Cao no solo ha sobrevivido al calendario, sino que lo ha derrotado. Hoy, a sus imponentes 82 años, sigue dando cátedra. Se mantiene con esa personalidad arrolladora que lo caracteriza, esa mezcla fascinante y rara entre la ternura de un abuelo y la autoridad de un general, combinación que lo convirtió en leyenda. Sin duda sigue siendo uno de los rostros más respetados, queridos y admirados de toda la historia de la televisión latinoamericana, porque a fin de cuentas, mientras la telenovela terminaba y se quedaba grabada en la pantalla, su vida real seguía escribiéndose fuera de los sets con una intensidad envidiable. Una fuerza vital tan grande que ni los mejores guionistas de Pasión de Gavilanes hubieran podido inventar para ninguno de sus personajes de ficción. Ahora pasemos a Natasha Klaus. Hubo una época dorada en la que no podías encender la tele sin toparte con su rostro en cada corte comercial. Con esa mirada firme que te escaneaba el alma, gestos controlados y una serenidad que parecía a prueba de balas, Natasha Klaus nunca necesitó alzar la voz para imponer su presencia. Simplemente estar ahí bastaba para consagrarse como una de las figuras más amadas y sólidas de la farándula colombiana, ganándose el corazón de millones. Mucho antes de que el mundo entero la etiquetara eternamente como Sara Elizondo Natasha, ya llevaba años picando piedra y moviéndose como pez en el agua en este difícil medio. Su trayectoria arrancó allá por 1996, casi en secreto, haciendo papeles chiquitos que la gente olvidaba rápido, pero que para ella fueron el mejor entrenamiento militar actoral.
Se curtió en estudios helados, memorizando guiones que reescribían de la noche a la mañana y soportando a directores perfeccionistas que pedían lo imposible. Escalón por escalón, sin prisa pero sin pausa, y sin hacer escándalos innecesarios, se labró un lugar privilegiado que nadie le regaló por su linda cara. Su magia frente a la cámara siempre tuvo un ingrediente especial, una mezcla explosiva de vulnerabilidad calculada y una fuerza interior volcánica que no requería de explicaciones. Esa dualidad perfecta fue la llave maestra que le abrió las puertas a sus mejores interpretaciones. Especialmente brilló en esos personajes complejos que parecían caminar sobre la cuerda floja, manteniendo un equilibrio emocional muy frágil. Y mientras su cara se volvía parte de la familia en hogares de toda Latinoamérica, Natasha construía inteligentemente una vida paralela, lejos de los reflectores, muy enfocada, dedicada a su familia, a sus proyectos íntimos y explotando una vena creativa que la llevó a fundar su propia marca de joyas y accesorios, demostrando que también es una empresaria nata. Habiendo nacido el 25 de junio de 1975, hoy con 51 años recién cumplidos, mantiene un estilo impecable. Se planta frente al público, con una frescura que no se desgasta, como si hubiera dominado el arte de aparecer solo cuando realmente tiene algo importante y contundente que comunicar. No podemos olvidar a Lorena Meritano, quien en Pasión de Gavilanes bajo la piel de Dinora Rosales era la encargada de mantenernos al borde del infarto con puro suspenso. Era la villana de manual calculadora, seductora, letal y totalmente impredecible, de esas que amabas odiar. Pero lo que la audiencia ignoraba por completo era que lejos de las cámaras la actriz estaba por vivir un drama personal 1000 veces más devastador que cualquier ficción televisiva. Lorena Meritano, esta belleza argentina de modelo y actriz, inició su carrera siendo apenas una jovencita. Creció rodeada de flashes y pasarelas que la proyectaban como una mujer de acero, segura de sí misma e inquebrantable ante el mundo. Tras formarse en actuación, su debut en Televisa la puso en el mapa, y todo indicaba que su ascenso a la cima sería imparable y directo. Nadie vio venir el golpe brutal que el destino le tenía reservado. En 2014, el diagnóstico cayó como un mazazo helado: cáncer de seno. Esas palabras que te congelan la sangre y te parten la vida en dos. Y mientras libraba esa batalla mortal, tuvo que soportar un divorcio dolorosísimo y el derrame cerebral de su mamá. Fueron 3 impactos directos al corazón, una carga demasiado pesada incluso para alguien que había encarnado a las villanas más temibles de la televisión. Pero contra todos los pronósticos médicos y emocionales, Lorena sacó las garras y resistió como una guerrera. Pasó por el quirófano, tratamientos agresivos, pérdidas y momentos de soledad, aferrándose a la vida con una garra que superó a cualquier personaje que haya interpretado jamás. Después de 6 largos años de guerra sin cuartel, venció la enfermedad y regresó ante nosotros no como una víctima, sino como una mujer renacida y más fuerte que nunca. Vino al mundo bajo el signo de Libra un 30 de septiembre de 1970. Y créanme que la mujer que vemos hoy es irreconocible comparada con sus inicios. A sus 56 años, su estampa actual no refleja simplemente el paso del tiempo, sino la cicatriz gloriosa de una victoria absoluta sobre la adversidad. Y es que mientras la malvada Dinora Rosales tuvo un final trágico atrapada en la selva, Lorena Meritano reescribió su destino erigiéndose como la heroína de una batalla brutal contra el cáncer que inspiró a todo el continente. Pasemos al galán Michelle Brown. Lo realmente intrigante de este actor es que muy pocos conocen las raíces humildes y el sacrificio detrás de su ascenso al Olimpo de la fama. Mucho antes de que su rostro empapelara las habitaciones de miles de fans, era simplemente un jovencito argentino que prefería encerrarse en estudios de grabación antes que perderse en la noche porteña. Vivía con una obsesión casi clínica por dominar el oficio. Quería descifrar la mecánica de las cámaras, controlar su respiración en momentos de tensión y cantar con una seguridad inquebrantable.
Corría el año 1993 cuando se lanzó al ruedo profesional casi de puntillas en un mercado argentino saturado, donde la televisión devoraba talentos y escupía rostros nuevos cada semana. Que quede claro, su éxito masivo no fue producto de un escándalo mediático, ni de un golpe de suerte repentino que le cayera del cielo. Fue una construcción ladrillo a ladrillo, infinidad de castings, roles secundarios que nadie recuerda y giras de promoción agotadoras que parecían no tener fin. Para ese momento, Michelle ya había comprendido que la carrera artística es un maratón de resistencia y no una carrera de velocidad, así que persistió cuando otros habrían tirado la toalla. Al encarnar a Franco Reyes, la audiencia juraba que esa aura bohemia y relajada era la verdadera esencia del actor, confundiendo a la persona con el personaje. Nada más lejos de la realidad. Llevaba años puliendo cada microexpresión y cada tono de voz para que esa sensibilidad pareciera orgánica cuando en realidad era técnica pura. No podemos olvidar que paralelamente allá por 1995, decidió probar suerte en la música. Lanzó un álbum discográfico que no buscaba romper récords de ventas, sino satisfacer una curiosidad artística que siempre le ha quemado por dentro. Esta sed de arte lo convirtió en un nómada viajando por múltiples países, adaptándose a formatos extraños y conquistando audiencias con dialectos y culturas diferentes. Es un camaleón justo cuando el público se acostumbra a verlo en un registro, da un volantazo inesperado guiado por una ética de trabajo que le prohíbe quedarse quieto. Esa incapacidad para echar raíces en un solo lugar o rol es lo que realmente define su identidad, mucho más que cualquier papel de telenovela. Hoy, rozando los 50 años, presume de una hoja de vida que desafía la lógica lineal. Su carrera es una espiral ascendente llena de matices, siempre empujado por esa urgencia de reinvención. Si estás disfrutando de este recorrido por la vida de tus ídolos, escribe el número 1 en la caja de comentarios. Pero si este contenido no es lo tuyo, deja un 0. Valoramos enormemente tu honestidad para seguir mejorando. Sarik León, la inolvidable estrella de Pasión de Gavilanes. Bastaba con pronunciar Rosario Montes para que el mundo se detuviera frente a la pantalla. Su voz rasgada, sus movimientos hipnóticos y esa presencia escénica estaban milimétricamente diseñados para desatar pasiones prohibidas. Sin embargo, al apagarse las luces del bar Alcalá, emergía una mujer radicalmente opuesta, metódica, introvertida y con un pasado que te dejará helado. Sarik, orgullo colombiano, se crió en un entorno totalmente ajeno a las alfombras rojas y los flashes que luego se convertirían en su día a día. Desde muy pequeña se formó en disciplinas de combate como el kung fu, forjando un carácter de acero y una disciplina mental que le serviría de escudo ante la toxicidad del medio. Cuando obtuvo su primer papel protagónico en el año 2000, ya tenía la piel dura para la industria, pero nadie te da un manual para sobrevivir al fenómeno global que fue Rosario Montes. La fama la golpeó como un tsunami, repentina, violenta y absolutamente sofocante para alguien que valora su privacidad. Mientras millones quedaban hechizados por su sensualidad en pantalla, ella luchaba por mantener los pies en la tierra, sintiendo que el personaje amenazaba con devorar a la persona. Con el paso de los años, Sarik desarrolló la habilidad de transitar entre dos dimensiones, la del espectáculo ruidosa y artificial, y su refugio personal donde prioriza el silencio, el autocontrol y la paz mental, lejos del caos mediático. Es una guerra interna que no sale en las revistas de chismes, pero que define cada decisión que toma en su carrera y vida personal. Nacida un 17 de noviembre de 1974, hoy, a sus 52 años, Sarik proyecta una fuerza distinta, más madura y letal que la de Rosario. Ya no requiere de tarimas ni luces de neón para captar la atención. Su sola presencia impone respeto y admiración instantánea. Si Rosario Montes era la tormenta perfecta, Sarik León es la calma tensa y poderosa que prevalece después del desastre. Hablemos de Paola Rey, la eterna favorita de muchos. Cuando su rostro iluminó la televisión por primera vez,
Era apenas una adolescente de 14 años tratando de descifrar los códigos de un set de grabación lleno de adultos. No traía consigo credenciales de escuelas de arte dramático ni apellidos de renombre en la industria. Su única herramienta era una intuición afilada, ese sexto sentido que poseen los que nacieron para esto sin necesidad de manuales. Sus inicios fueron modestos, con apariciones fugaces y roles de soporte que requerían una paciencia infinita. Pero Paola mostraba una madurez impropia para su edad. Lejos de asustarse, se dedicó a absorberlo todo como una esponja, observaba a los veteranos, aprendía de los errores ajenos y perfeccionaba su técnica. Transformó cada pequeño trabajo en su propia universidad, experimentando con matices de voz y lenguaje corporal en tiempo real. Mucho antes de convertirse en la icónica Jimena Elizondo, ella ya sabía que la fama televisiva es un cristal hermoso pero extremadamente fácil de romper. Por eso cuando el éxito tocó a su puerta, no fue un accidente del destino. Fue la cosecha de años sembrando disciplina férrea, algo que pocos esperarían de alguien tan joven en aquel entonces. Así, cuando la novela se convirtió en un fenómeno mundial, Paola no solo estaba lista para el aplauso, sino blindada para que la locura de la fama no le hiciera perder el norte. Lejos de los reflectores y el glamour de las alfombras rojas, ella cultivó una pasión secreta que nadie vio venir y que dejó a la farándula con la boca abierta, su obsesión casi científica por el bienestar de la piel. Aquello no fue el típico capricho de celebridad para vender una marca más, sino un proyecto de vida que se venía cocinando a fuego lento, lejos de las cámaras y el bullicio mediático. Todo nació de una curiosidad genuina, investigando fórmulas complejas y probando texturas en su propia dermis, buscando esa solución perfecta que el mercado no le ofrecía. Lo que empezó como un hobby terminó transformándose en su propio imperio de belleza, una extensión lógica de esa personalidad perfeccionista y detallista que siempre la ha caracterizado en el set. Hoy, brillando con 45 años, presume de una trayectoria impecable, libre de polémicas baratas o portadas sensacionalistas, cimentada en la serenidad de quien tiene muy claro su norte. Hablemos de la gran Cristina Lily, un nombre que impone respeto. Dentro del fenómeno global de Pasión de Gavilanes, su encarnación de Gabriela Acevedo fue magistral, la matriarca de hierro, una dictadora doméstica a la que ni sus propias hijas se atrevían a cuestionar. Tenía una mirada tan penetrante que podía helar la sangre de cualquiera que osara desafiar sus reglas inquebrantables en la hacienda. Sin embargo, tras esa fachada de generala inflexible, se escondía una historia de vida fascinante, dividida entre dos culturas y forjada con una determinación digna de novela. Cristina Lily llegó al mundo en Estados Unidos, a miles de kilómetros del calor colombiano, que años más tarde la coronaría como una de las actrices más icónicas de la televisión latina. Aterrizar en tierras cafeteras no solo significó un cambio de código postal, sino el inicio de una metamorfosis que la catapultaría al estrellato. Se sumergió en una jungla artística feroz donde solo los más disciplinados y camaleónicos logran sobrevivir, y ella demostró tener garra de sobra. Como una artista todoterreno, conquistó la radio, las tablas del teatro y la pantalla chica, saltando de un formato a otro, con la elegancia de quien sabe que el éxito no admite errores. Al momento de firmar el contrato para dar vida a la temible Gabriela, Acevedo jamás cruzó por su mente que ese papel la inmortalizaría, convirtiéndola en un referente obligado del melodrama. Interpretó a una madre severa y controladora, pero hipnótica, capaz de robarse el show sin alzar la voz. Y aunque el público la odiaba, el elenco conocía la verdad detrás del mito. Cristina era la antítesis total de su personaje, un ser de luz dulce, compañera, y con una calidad humana que desarmaba a cualquiera en los camerinos. El paso del tiempo solo ha servido para afianzar su leyenda, manteniéndose siempre al margen de los chismes y enfocada en lo que realmente importa. Dejó que su inmenso talento gritara por ella, y vaya si funcionó.
Nacida el 31 de agosto de 1963, hoy al pisar los 63 años, en este 2026 sigue siendo una reina. Conserva una distinción innata y esos ojos que, aunque pueden ser duros en ficción, en la realidad transmiten una sabiduría y ternura que la mantienen vigente en la industria. Si Gabriela Acevedo representaba el poder autoritario, Cristina Lily es el testimonio viviente de que la verdadera fortaleza femenina se lleva en el alma, no en los gritos. Juan Alfonso Baptista, mucho antes de que el mundo lo conociera como el impulsivo Oscar, Reyes llevaba una existencia que nada tenía que ver con libretos o dramas amorosos transitando por carriles totalmente opuestos al espectáculo. Su realidad no eran los sets de grabación ni los aplausos, sino el olor a césped recién cortado, los guantes de arquero y la presión de defender un arco. El hombre defendía la portería de la selección juvenil de Venezuela, una posición ingrata que requiere nervios de acero y reflejos felinos, un universo muy distinto al caos emocional de las novelas. Pero el destino le tenía preparada una jugada maestra, ya fuera por una lesión traicionera, el Lied des Dios, agotamiento físico o simplemente esas ganas de explorar nuevos horizontes. Su vida dio un vuelco de 180 grados que nadie vio venir. La verdad es que de la noche a la mañana Juan Alfonso cambió el balón por los libretos, recitando diálogos frente a una lente en lugar de gritar instrucciones a la defensa. Le sobraba facha y magnetismo, eso era innegable, pero carecía de las tablas actorales, así que le tocó remar contra la corriente y aprender el oficio desde cero. Su estreno ocurrió en 1997, una fecha que para muchos es historia antigua, pero que para él marcó el pitazo inicial de una carrera que lo llevaría a la gloria. Nada de lo que vivió en los camerinos de fútbol lo pudo preparar para la intensidad de lo que se le venía encima: jornadas maratónicas, repetir tomas hasta el hastío y la exigencia de encarnar a un tipo explosivo y visceral. Al meterse en la piel de Oscar Reyes, la audiencia se encontró con un torbellino de emociones. Un hombre pasional y contradictorio, pero lo curioso es que esa intensidad estaba construida sobre la base metódica y disciplinada de un deportista de alto rendimiento. Esa chispa que veíamos en pantalla no era casualidad, era la mentalidad de un atleta de élite canalizada a través del arte dramático. Pasada la fiebre de las grabaciones y lejos de los focos, Juan Alfonso decidió diversificar su patrimonio buscando solidez en otros rubros. Se lanzó al ruedo gastronómico inaugurando 3 restaurantes, creando un refugio propio lejos de la inestabilidad y los horarios locos de la televisión. Ya con 50 años bien vividos en este 2026, ha logrado un equilibrio maestro donde conviven el atleta, el galán, y el empresario como piezas de un mismo rompecabezas. Es fascinante pensar que todo este éxito multimillonario comenzó simplemente porque un día decidió colgar los guantes. Ana Lucía Domínguez. En el drama de Pasión de Gavilanes, su personaje de Ruth Uribe irrumpió como un soplo de aire fresco y juventud. Pero no se dejen engañar, detrás de esa cara angelical había una veterana del trabajo duro. La historia de Ana Lucía Domínguez arrancó a la tierna edad de 9 años posando y actuando mientras sus amigas jugaban a las muñecas, sumergiéndose de golpe en un mundo de adultos donde la responsabilidad no espera a que crezcas. Entre pasarelas, flashes y castings eternos se forjó su carácter. Su niñez fue atípica, vivida bajo el escrutinio constante de las cámaras y la exigencia de ser perfecta las 24 horas del día. Ana Lucía Domínguez demostró tener un hambre de éxito voraz. No solo dominaba la actuación, sino que se atrevió a cantar y a conducir noticias mostrando una versatilidad que dejaba en ridículo a veteranos de la industria. Para ella la vida no tenía ensayos. Cada proyecto era una prueba de fuego que la obligaba a madurar a marchas forzadas, quemando etapas a una velocidad vertiginosa. Al aterrizar en el fenómeno de Pasión de Gavilanes, la audiencia compró la ilusión de que ella simplemente era Ruth Uribe, una chica dulce e inexperta, nada más lejos de la realidad.
Esa supuesta inocencia juvenil era una fachada construida con la maestría de alguien que ya conocía los rincones más oscuros y exigentes del mundo televisivo. Su magnetismo frente a la lente no era casualidad. Era el resultado de años picando piedra y perfeccionando un arte silencioso que la separaba del resto. Sin embargo, cuando se apagaban los reflectores, Ana Lucía se convertía en un fantasma manteniendo un perfil bajo que desconcertaba a la prensa rosa. Mientras sus colegas vendían su intimidad por una portada, ella navegaba las aguas turbias de la fama, con sigilo blindándose contra la exposición tóxica. Prefería que su trabajo hablara por ella, protegiendo su vida privada con un celo y una madurez emocional que pocas estrellas logran conservar en este negocio. Hoy, encaminándose a los 43 años, es el vivo ejemplo de una niña prodigio que supo reinventarse y sobrevivir a la maquinaria de la fama. Si te apasionan estos secretos ocultos de la farándula, danos un me gusta y acompáñanos para descubrir más historias que nadie se atreve a contar. Hablemos de Mario Cimarro, un hombre que parece haber sido esculpido por los dioses del drama para habitar nuestras pantallas eternamente. Cimarro pertenece a esa raza extinta de galanes. Mucho antes de inmortalizarse como el salvaje Juan Reyes, ya traía una historia pesada a sus espaldas. Su biografía es un mapa de cicatrices, migraciones forzadas y sacrificios brutales que lo arrancaron de una existencia normal para lanzarlo al ruedo del melodrama. Su origen en Cuba marcó su ADN. Creció en una tierra de carencias y contrastes violentos donde soñar estaba prohibido para la mayoría. Allí aprendió a las malas que las oportunidades no caen del cielo. Hay que cazarlas con dientes y uñas, sabiendo que cada paso adelante cuesta sangre y sudor. Fue ese entorno hostil el que forjó el carácter de acero y la mirada desafiante que luego intimidaría y enamoraría a partes iguales en los sets de grabación. No llegó a la cima por su cara bonita, se formó académicamente y derribó puertas en una industria xenófoba donde los extranjeros suelen ser estrellas fugaces. Su ascenso al Olimpo de las telenovelas fue meteórico, casi violento por la rapidez con la que conquistó el horario estelar. Títulos como Gata Salvaje y El Cuerpo del Deseo lo transformaron en el objeto de deseo de todo un continente, consolidando su estatus de ícono. Pero la verdadera explosión nuclear llegó con Pasión de Gavilanes, la producción que tatuó su rostro en la cultura popular para siempre. Juan Reyes no fue un simple papel. Fue la encarnación de la virilidad herida, una mezcla explosiva de testosterona y sentimiento que Mario interpretó con una visceralidad única. Con el paso de los años, su trayectoria tomó giros dramáticos y misteriosos que dejaron a sus fanáticos con la boca abierta y muchas preguntas. Se arriesgó con producciones diferentes, aceptó retos imposibles y demostró que no tenía miedo a romper su propio molde de galán. Hubo tiempos oscuros donde se esfumó del mapa alimentando rumores solo para regresar con una presencia escénica aún más avasalladora. Su participación en Vuelve Temprano allá por el 2017 fue un golpe sobre la mesa, probando que su talento pesa más que su frecuencia en pantalla. Actualmente, a sus 55 años, conserva ese aire enigmático de quien guarda secretos inconfesables detrás de una sonrisa. Es como si siempre estuviera interpretando a un personaje inconcluso, una leyenda viviente que todavía tiene mucho veneno y dulzura por entregar. Ahora recordemos a Horacio Gómez Bolaños. Para el ojo inexperto era solo un niño distraído en el fondo del salón, un extra con suerte. Pero lo que el público ignoraba es que detrás de esa fachada de simplicidad se escondía un cerebro brillante y una lealtad inquebrantable. Godín es ese alumno que vivía en su propio mundo y soltaba genialidades absurdas, ocultaba una historia personal digna de un guión de cine. Horacio llegó al mundo un 28 de junio de 1930 y todo indicaba que su vida sería gris y burocrática, lejos de las luces. Se graduó como ingeniero eligiendo la seguridad y el orden, el destino perfecto para un hombre metódico y estructurado. Sin embargo, el destino le tenía preparada una broma colosal,
un giro de tuerca que lo sacaría de las oficinas para siempre. Fue una decisión radical, casi un salto al vacío, lo que transformó su existencia de manera irreversible y mágica. Mandó la ingeniería al diablo para unirse a la locura creativa de su hermano Roberto Gómez Bolaños, ayudando a construir un imperio de risas. Así Horacio se volvió el motor invisible de la maquinaria. Fue actor, pero sobre todo un productor y estratega fundamental tras bambalinas. Jamás peleó por el protagonismo. Era el hombre orquesta que se aseguraba de que la magia ocurriera sin necesidad de recibir los aplausos. Y de esa humildad nació Godínez, el niño de la gorra virada que odiaba la escuela, un personaje que con pocas líneas robaba cámara. Logró lo imposible, que un rol secundario se volviera icónico, demostrando que no hay papeles pequeños cuando el talento es gigante. Mientras Chespirito y el resto del elenco se bañaban en fama mundial, Horacio sostenía los cimientos del show en absoluto silencio. Era el tipo de profesional que hace que las cosas funcionen, el engranaje vital que nadie nota hasta que deja de girar. Pero el tiempo es un verdugo que no perdona ni hace excepciones, y avanzaba implacable hacia un desenlace trágico. El 21 de noviembre de 1999, un infarto fulminante le arrebató la vida, dejando un vacío imposible de llenar. Fue un final seco y doloroso que sumió a la familia de Chespirito en un luto hermético lejos del circo mediático. Horacio se marchó a los 69 años, cerrando así uno de los capítulos más vitales y menos valorados de la televisión humorística. Cuando nos detenemos a examinar las fotografías de sus últimos días, nos invade una melancolía profunda y difícil de verbalizar. Resulta fascinante pensar cómo un individuo tan reservado que prefería el silencio al protagonismo logró tatuar su esencia en la memoria de millones. Y es que Godínez, quien comenzó como una figura incidental en el aula de clases, terminó robándose el show y volviéndose un ícono imborrable. Tal vez esa era la verdadera magia de Horacio, un hombre que entendió que no hace falta levantar la voz para volverse una leyenda eterna. Hablemos ahora de la inigualable Angelines Fernández, una figura monumental. En el patio de la vecindad, bastaba con que diera un paso fuera de su apartamento para que los chiquillos huyeran presas del pánico absoluto. Con su vestimenta de luto riguroso, esa mirada que parecía leerte el alma y un aura de misterio, doña Clotilde se ganó a pulso el título de la bruja del 71. Sin duda era el rol más enigmático de la serie, pero lo que la gran mayoría ignoraba es que la mujer de carne y hueso tenía una biografía mucho más dramática que cualquier guión. La gran Angelines Fernández llegó a este mundo un 9 de julio. Corría el año 1922 en España, y desde muy niña le tocó madurar a la fuerza en medio de conflictos bélicos y tiempos violentos. Al cruzar el océano para exiliarse en México, su vida dio un giro de 180 grados, encontrando en el cine y las tablas su verdadera vocación. La televisión no solo fue su trabajo, se convirtió en su santuario, su pasión y el lugar donde finalmente echaría raíces. Su talento era tan evidente que pronto compartió escena con titanes de la talla de Cantinflas y Arturo de Córdoba, dejando claro que ella no era una actriz del montón. Al integrarse al elenco como la temida bruja Angelines, impactó a la audiencia al mezclar una fachada dura y solitaria con destellos de dulzura que solo Roro podía despertar. La conexión que tenía con don Ramón era eléctrica y genuina, una química que traspasaba la pantalla. De hecho, su hermandad fuera de los sets se consolidó como una de las relaciones más puras y entrañables de toda la historia del programa. Detrás de ese rostro severo se escondía una mujer dulce, discreta y leal, hasta la muerte, aunque el destino no le concedió el privilegio de llegar a la vejez. Tristemente, el 25 de marzo de 1994, debido a complicaciones cardíacas severas, Angelines nos dejó a la edad de 69 años. Fue un golpe devastador para sus colegas y fanáticos, dejando un hueco imposible de llenar en los pasillos de aquella vecindad. En la actualidad, mencionar a la bruja del 71 es invocar no solo a una comediante,
sino a una guerrera de la vida real, una mujer compleja que merecía muchos más aplausos de los que recibió en vida. Y entre la nostalgia casi podemos escuchar su voz quebrada resonando una vez más en nuestra mente, suspirando aquel clásico: «Ay, don Ramón, qué milagro que lo veo». Pasemos ahora al genio detrás de todo Chespirito. Mucho antes de ser el niño pobre del barril, Roberto Gómez Bolaños ya poseía un intelecto y una creatividad que parecían fuera de este mundo. Su estilo de comedia blanca, su maestría para la narrativa y esa sensibilidad única para capturar la esencia de la inocencia lo impulsaron a diseñar al Chavo, el personaje que redefinió el entretenimiento en toda Hispanoamérica. Mientras el mundo entero se carcajeaba con las aventuras del niño huérfano, muy pocos dimensionaban el trabajo titánico que existía tras bastidores. Roberto era una orquesta de un solo hombre. Actuaba, escribía los libretos, dirigía las escenas y supervisaba hasta el último detalle de la producción. Él era el motor de un universo que unió a familias completas a lo largo del continente, pero esa entrega total le pasó una factura silenciosa con los años. En su etapa final, Roberto lidió con las secuelas de su salud con la misma dignidad y privacidad que caracterizó toda su carrera profesional. Fue una batalla personal lenta y dolorosa que lo fue apagando poco a poco. Finalmente, el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, su corazón se detuvo y América Latina sintió que una parte de su infancia se iba con él. No obstante, su leyenda permanece intacta no solo en las repeticiones infinitas de la serie, sino en el ADN emocional de quienes crecimos con su humor. Roberto fue más que un simple actor cómico, fue el arquitecto de la felicidad de millones de niños. Y no podemos olvidar a Edgar Vivar. Su entrada a la vecindad siempre era el presagio de dos situaciones inevitables: o venía a cobrar la renta atrasada, o terminaba recibiendo un golpe sin querer queriendo por parte del Chavo. El señor Barriga, con esa paciencia infinita y su semblante de resignación, era el casero más sufrido, pero también el más amado de la televisión. Lo verdaderamente asombroso era ver cómo este mismo actor que encarnaba al adulto responsable que exigía el dinero se transformaba mágicamente en ñoño, el niño mimado y de buen diente de la escuelita. Dos personalidades opuestas, dos universos distintos, interpretados magistralmente por un solo genio. Edgar Vivar vino al mundo el 28 de diciembre de 1948, y aunque estudió medicina, su vena artística pulsaba con fuerza. Actor de método, comediante nato y poseedor de una voz privilegiada, se volvió un pilar insustituible en la maquinaria de Chespirito. Su capacidad de adaptación era brutal. Saltaba de la seriedad burocrática del señor Barriga a los berrinches chillones de ñoño, con una naturalidad pasmosa. Mantener ese nivel de desdoblamiento en un show donde cada gesto se volvía icónico fue una hazaña artística monumental. Sin embargo, un dato que muchos ignoran es que su trayectoria artística fue mucho más vasta y rica que lo que vimos en la vecindad. Edgar Vivar demostró que su garganta vale oro puro, prestando sus cuerdas vocales a taquillazos animados de talla mundial como Ratatouille. Y no olvidemos su rol en Mi villano favorito, probando que su arte rompía cualquier barrera lingüística. Mientras otros colegas del elenco se quedaron atrapados en la nostalgia, Edgar supo darle la vuelta a la tortilla, evolucionando y puliendo su oficio. Hoy, pisando ya casi los 78 años, en este 2026, se mantiene firme como uno de los últimos titanes que custodian ese legado. Ya sea en convenciones masivas o entrevistas íntimas, el recibimiento es brutal. La gente le entrega ese amor incondicional reservado para los ídolos de la infancia. Basta con que pise el escenario para que el público escuche mentalmente ese grito de guerra: «Señor Barriga». Es un fenómeno curioso, como si el tiempo se doblara y las puertas de la vieja vecindad chirriaran al abrirse de nuevo. Hablemos ahora de Raúl Chato Padilla García, quien en pantalla nos regaló al cartero más adorable y perezoso del mundo, cargando un bolso repleto de paz en vez de correspondencia.
Inmortalizó esa excusa perfecta que todos hemos usado alguna vez: es que quiero evitar la fatiga. Pero ojo que detrás de esa fachada de abuelo bonachón había una trayectoria inmensa que arrancó mucho antes del boom televisivo. Este maestro nació el 17 de junio de 1918 y prácticamente aprendió a caminar sobre las tablas del teatro. Para cuando llegaron los años 40, Raúl ya era una figura consolidada del cine de oro, actuando con tal soltura que parecía respirar el guión en lugar de memorizarlo. Poseía un carisma único, un humor blanco y una presencia escénica que funcionaba como un bálsamo calmando las aguas de cualquier escena. Al integrarse al elenco de La Vecindad encarnando a Iata Antios, Jaimito no le tomó mucho tiempo elevarse a la categoría de ícono cultural instantáneo. Su andar cansino, esa voz suavecita y su filosofía del mínimo esfuerzo lo convirtieron en el favorito de millones. En medio del caos, los gritos y los coscorrones habituales del programa Jaimito era un oasis de tranquilidad casi poética. Sin embargo, la realidad suele ser más dura que los guiones de comedia. El 17 de junio de 1994, celebrando sus 76 primaveras, su corazón se detuvo por un infarto. Fue un desenlace repentino, un golpe seco que dejó al equipo sin uno de sus pilares más queridos y silenciosos. A la fecha, cada vez que alguien invoca su frase sobre la fatiga, sentimos que Jaimito sigue patrullando la vecindad con su bicicleta, dándonos una lección de que los personajes más sutiles son a veces los que dejan la marca más profunda en el alma. ¿Te está atrapando esta historia? Revienta los comentarios con un número 1 si es así, o pon un 0 si de plano no te gustó. Aquí valoramos la verdad. María Antonieta de las Nieves es caso aparte. En la serie, era la niña más astuta, manipuladora y llorona que jamás se haya visto. La Chilindrina tenía un doctorado en meterse en líos y de paso llevarse a todo el mundo entre las patas con sus travesuras. Lo verdaderamente alucinante no es el personaje en sí, sino la bestia escénica de la mujer que lo interpretó, logrando el milagro de mantener viva a una niña de 8 años durante más de 5 décadas sin perder frescura. Nacida el 4 de diciembre de 1949, María Antonieta demostró desde chiquita ser un camaleón absoluto. No se limitó a actuar. Fue comediante, cantante, empresaria exitosa y una de las voces más respetadas en la industria del doblaje latinoamericano. Su voz dio vida a personajes en Los Picapiedra, Los Supersónicos y Los Locos Adams, pero nada se compara al monstruo que creó con la Chilindrina. Con sus pecas dibujadas, la falta de un diente y esas gafas de fondo de botella, construyó una imagen que es patrimonio global. Su impacto fue tan bestial que en el 2021 se llevó el récord Guinness por la carrera más longeva interpretando al mismo personaje infantil. Un hito histórico que cimentó su estatus de leyenda en la cultura pop. Detrás de las cámaras, su vida ha sido una montaña rusa de pleitos legales, dramas y retornos triunfales. Pero en el instante en que se calza esos zapatos y el vestido asimétrico sucede la magia, el reloj se congela. Vuelve a ser la hija de don Ramón, la cómplice del Chavo y la reina indiscutible del berrinche fingido. Hoy, con 77 años cumplidos, María sigue siendo una figura de culto amada y respetada por todos. Y aunque sepamos que es una señora mayor, la ilusión es perfecta ante nuestros ojos, sigue siendo esa niña eterna que se niega a crecer. Pasemos a Rubén Aguirre, el gigante de la serie. Cuando entraba a cuadro impecable, con ese bigote de galán antiguo y voz de barítono, la atmósfera cambiaba por completo. El profesor Girafales representaba la educación, la elegancia y el romanticismo cursi hacia doña Florinda, imponiendo respeto con su simple estatura y su famoso ta. Pero curiosamente, detrás de ese personaje tan recto, había un hombre con una vida llena de giros inesperados y anécdotas increíbles. El gran Rubén Aguirre vio la primera luz un 15 de junio de 1934, y aunque en sus años de juventud quemó pestañas estudiando ingeniería agronómica, el destino le tenía reservada una jugada maestra
lejos de los cultivos y los laboratorios, poniéndolo directo bajo los reflectores. Su sangre hervía por la comedia una pasión devoradora, que lejos de ser un simple pasatiempo, se transformó en la brújula de su existencia, empujándolo a perseguir el sueño artístico con una tenacidad inquebrantable. Esa misma obstinación fue la que a la postre lo coronó como una de las figuras más emblemáticas y adoradas en la historia dorada de la televisión en toda América Latina, un verdadero gigante en todos los sentidos. El momento cumbre llegó cuando el genio de Roberto Gómez Bolaños Chespirito le echó el ojo para su pandilla. Fue ahí donde las piezas del rompecabezas del éxito se unieron de forma magistral. Rubén no solo actuó, sino que esculpió al profesor Girafales, un pedagogo de personalidad compleja, severo en el aula, pero con un corazón de mantequilla serio en apariencia, pero un romántico empedernido, cuya estatura física de casi 2 metros solo era superada por su carisma arrollador. Se convirtió en ley que cada vez que el maestro Longaniza llegaba con un ramo de flores para doña Florinda, la audiencia contuviera el aliento esperando ese ritual de cortejo que ya es patrimonio cultural de nuestra gente. La clásica invitación a pasar a tomar una tacita de café no era solo un diálogo, era el símbolo del amor platónico más famoso de la televisión. No obstante, cuando las cámaras se apagaban y el maquillaje desaparecía, la realidad de Rubén era mucho más áspera y dolorosa de lo que sus inmensas carcajadas nos permitían imaginar. Con el implacable paso del calendario, su fortaleza física comenzó a desmoronarse, obligándolo a enfrentar un calvario de complicaciones médicas que lo fueron apartando cruelmente del brillo y el ajetreo del mundo del espectáculo que tanto amaba. Trágicamente, el 17 de junio de 2016, una neumonía fulminante reclamó su vida, llevándose al querido profesor a los 82 años, y dejando un vacío imposible de llenar en la farándula. Pero la muerte no puede matar a quien ya es eterno, y su silueta alargada sigue proyectando sombra en la cultura popular. Cada vez que un chiquillo intenta copiar su paso largo, o alguien suelta su famoso ta-ta-ta, o cuando se ofrece café con esa picardía inocente, el espíritu del profesor Girafales cruza de nuevo el umbral de la vecindad, demostrando que las leyendas nunca se marchan del todo. Hablemos ahora de Carlos Villagrán, el hombre detrás de los cachetes más famosos del continente. Su entrada en escena era sinónimo de desastre hilarante. Kiko irrumpía presumiendo sus juguetes de lujo, su trajecito de marinero impoluto y una arrogancia infantil tan desmedida que resultaba imposible no amarlo. Esa risa peculiar que taladraba los oídos, su técnica única para inflar las mejillas y esa frase que todos hemos gritado alguna vez, cállate, cállate, cállate que me desesperas, se convirtieron en el himno de batalla de millones de niños y adultos por igual. Sin embargo, detrás de ese niño mimado y consentido, respiraba un hombre adulto cuya trayectoria estuvo minada de tensiones de alto voltaje, encrucijadas dolorosas y la necesidad de reinventarse para sobrevivir al monstruo de la fama. Carlos Villagrán nació el 12 de enero de 1944 y antes de probar las mieles del estrellato, se ganaba el pan capturando momentos como fotógrafo en eventos deportivos muy lejos de los sets de grabación. La actuación se cruzó en su camino casi como una broma del destino, pero una vez que puso un pie en el escenario, demostró que había nacido para dominarlo por completo. Poseía un talento corporal nato, un humor blanco y una capacidad casi elástica para convertir el gesto más simple en una obra maestra de la comedia física. Esas cualidades lo catapultaron directo al núcleo del universo de Chespirito, el lugar donde se gestaría Kiko, el personaje que lo elevaría a la categoría de ídolo continental, pero que también sería su jaula de oro. Kiko era la mezcla perfecta de exageración, capricho y una ingenuidad conmovedora que lo hacía irresistiblemente gracioso. Gracias a este papel, Carlos tocó el cielo con las manos, pero como suele suceder en las historias de grandes celebridades, el éxito desmedido trajo consigo nubarrones oscuros de envidia y conflicto.
Corría el año 1978, la cúspide de la popularidad del show, cuando estalló una guerra de egos y derechos de autor que sacudió los cimientos del programa. Aquella batalla legal y personal provocó un cisma irreparable en el equipo, marcando uno de los capítulos más dramáticos y comentados en la biografía de la televisión mexicana. Carlos se vio obligado a dejar atrás al Chavo del Ocho, y con su partida, Kiko tuvo que hacer las maletas y abandonar la vecindad para siempre, aunque jamás logró salir del corazón de sus fieles seguidores. Tras la ruptura, Carlos inició un exilio artístico. Se refugió en el circo y probó suerte en la televisión de otros países, creando nuevos shows y buscando desesperadamente su identidad, lejos de la sombra alargada de Gómez Bolaños. Y a pesar de sus esfuerzos por desligarse, no importaba a qué rincón del planeta fuera el público, lo seguía aclamando por un solo nombre: Kiko. Hoy, en pleno 2026, con 82 años a cuestas, Villagrán sigue siendo una institución viviente, respetada y venerada por abuelos y nietos. Su simple presencia detona una nostalgia poderosa, y cada vez que alguien replica sus movimientos torpes o su llanto característico, el niño de los cachetes inflados revive con toda su energía, como si el tiempo se hubiera congelado. Por otro lado estaba Ramón Valdés, la antítesis del glamour. Siempre aparecía con esa gorra vieja y deslavada, la camiseta de algodón sencilla, los bolsillos llenos de nada, y huyendo eternamente del señor Barriga para no pagar la renta. Don Ramón era un cascarrabias, adorable, un tipo noble, auténtico, y tan profundamente humano que a veces dolía verlo porque se sentía demasiado real. Y quizás esa autenticidad venía del hecho de que detrás del personaje idolatrado por las masas había un hombre que conoció la dureza de la vida en carne propia. Ramón Valdés nació el 2 de septiembre de 1923. Su linaje artístico se remonta a la época de oro del cine mexicano, siendo parte de una dinastía de talento puro. Participó en más de 50 cintas, muchas veces codo a codo con su legendario hermano Germán Valdés Tintán, mostrando un estilo espontáneo, incapaz de falsedad, incluso cuando actuaba. Pero fue el encuentro con Chespirito lo que le abrió la puerta a la inmortalidad, cambiando su destino para siempre. Don Ramón jamás requirió de guiones rebuscados ni de vestuario costoso para brillar con luz propia. Le bastaba una mirada fulminante, un regaño explosivo a la Chilindrina, un enfrentamiento con la vieja chancluda, o recibir los golpes del Chavo con una resignación que nos robaba el corazón. Encarnaba al padre imperfecto pero amoroso, al vecino luchador que jamás tiraba la toalla, el hombre capaz de sacarnos una sonrisa, incluso cuando su propio mundo se venía abajo. Tristemente, la vida fuera del set no tuvo la benevolencia de los escritores de comedia. Su salud se fue quebrando poco a poco, agravada por sus vicios, y la situación económica, siempre en la cuerda floja, tampoco le dio tregua en sus últimos años. Finalmente, el 9 de agosto de 1988, un paro cardiorrespiratorio extinguió su llama a los 63 años, convirtiéndolo en leyenda. Aquella despedida no fue un simple adiós, sino una ruptura abrupta y dolorosa que sacudió los cimientos del espectáculo, dejando un vacío inmenso en el elenco y un silencio sepulcral que los fans jamás lograron asimilar del todo. Actualmente, en este año 2026, cada vez que alguien recrea su mítica mueca de fastidio o suelta el legendario reclamo de qué pasó su espíritu, regresa con fuerza arrasadora. Al repetir el clásico "Vamos, vamos", y recordar esa mirada de resignación absoluta frente a la mala fortuna, logramos que don Ramón vuelva a estar entre nosotros, desafiando el olvido y el tiempo. Y es que existen personajes fríos nacidos de un simple guión, pero leyendas como él surgen de las entrañas y del corazón, tatuándose en nuestra alma para permanecer eternamente.